Estimados estudiantes del módulo de Plan de Negocios en el sector farmacéutico, sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera semana de actividades en la cual seguimos desarrollando nuestra unidad de aprendizaje número uno correspondiente al campo de acción del regente de farmacia. En la anterior semana veíamos nosotros todo lo relacionado con el mercado farmacéutico, es decir, la estructura del mercado farmacéutico y cuáles son esos campos de acción del regente de farmacia cuando hablamos de los establecimientos farmacéuticos que vienen regulados desde el decreto 2200 del 2005 y decretos subsiguientes en los cuales se regula cuál es el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos. A partir de esta semana ya vamos a empezar a ver unos conceptos ya relacionados con creatividad asociada a las ideas de negocio. En este caso, pues obviamente el perfil de la idea de negocio estaría encaminado a la creación de un establecimiento farmacéutico como tal. Y también vamos a empezar a ver la unidad de aprendizaje número 2 correspondiente a la idea de negocio. Entonces, vamos a abordar en esta primera parte todo lo que tiene que ver con la creatividad asociada a las ideas innovadoras del emprendedor. Entonces vamos a ver un poquito, a repasar esos conceptos de lo que es el emprendedor y vamos a ver el concepto de lo que es creatividad e innovación. Bueno, entonces es este video denominado ¿Qué es la creatividad? Ustedes lo pueden encontrar en la sección de anuncios como video complementario. La idea es que ustedes lo revisen, lo miren detenidamente y obviamente pues tomen nota de los aparte de los aspectos que tiene este video. Este video es de corta duración, dura nada más 1 minuto 28 segundos, pero nos da una idea muy clara de lo que es el concepto de la creatividad. Entonces yo les sugiero que por favor revisen este video detenidamente para efectos de toma de apuntes y asimismo afianzar las temáticas. Bueno, entonces primero que todo vamos a dar un concepto de lo que es la creatividad. La creatividad se define como el proceso mediante el cual toda persona identifica, ¿cierto? Formula y resuelve problemas de manera alternativa, es decir, creando valor en cada una de las etapas correspondientes. La creatividad es la capacidad que tenemos los seres humanos de crear algo, es decir, crear una solución a un problema normalmente. Este problema puede ser concebido también como una necesidad, como una carencia, como un deseo. Y la creatividad, pues justamente es eso, surge a partir de esas necesidades, de esas falencias, de esas carencias, de esos problemas, en las cuales prácticamente se ilumina nuestra mente para generar una idea que permita esa solución de ese problema o esa satisfacción de esa necesidad. Esa creatividad va unida al concepto del valor diferente o de la diferenciación. Entonces, prácticamente la creatividad se concibe como un proceso, ¿cierto? Un proceso que involucra solucionar problemas de manera tal que esto genere un valor diferente. Bien, entonces, el proceso de creatividad según Wallace, y que de pronto tal vez ustedes lo tienen en el módulo también de plan de negocios en el sector farmacéutico, comprende 4 etapas fundamentales. La primera es la preparación. Cuando hablamos de la preparación, estamos hablando de la identificación de la necesidad. Entonces, en pocas palabras, es identificar la necesidad o problema que deseamos solucionar o que necesitamos satisfacer. Entonces, esa preparación involucra, obviamente, comprender nuestra mente, es decir, entender cómo percibimos nosotros el problema. Esa preparación va unido a uno de los elementos del cerebro denominada la percepción, que la percepción prácticamente es el filtro que tenemos en nuestro cerebro y que nos permite interpretar la realidad. Entonces, en este sentido, la preparación consiste en comprender desde nuestra percepción cuál es el problema, necesidad u oportunidad que deseamos satisfacer. La segunda etapa es la incubación. Cuando hablamos de la incubación, prácticamente estamos desarrollando una etapa denominada generación de ideas. Esa generación de ideas hay unas técnicas que nos permiten generar esas ideas. Una de ellas, la más conocida, es la famosa lluvia de ideas, conocida también en inglés como brainstorming, donde se generan una serie de ideas, digámoslo así, no se priorizan y lo que se busca es prácticamente
tener toda una alternativa de ideas para satisfacer la necesidad o solucionar el problema. Posteriormente tenemos la etapa de inspiración. La etapa de inspiración, muchos de manera caricaturesca la asocian cuando se prende un bombillo, ¿cierto? No sé si ustedes han visto caricaturas en algún momento donde aparecen en las viñetas a alguien que se le prende un bombillito. Pues prácticamente la inspiración es cuando literalmente se nos prende el bombillo, es decir, cuando de todas esas ideas que hemos generado en la etapa de incubación, seleccionamos la que es más pertinente para solucionar el problema o para satisfacer la necesidad o aprovechar la oportunidad. Entonces la inspiración es prácticamente cuando ya se nos prende el bombillo y cuando ya sabemos cuál es la idea que busque solucionar el problema. Posteriormente viene la etapa de elaboración y verificación. Es cuando ya probamos implementar esa idea que tenemos ya decidida, que hemos visto que pues prácticamente atiende la necesidad o soluciona el problema. Y esta etapa de elaboración y verificación tiene que ver básicamente con probar la idea y evaluar si esta idea realmente generó la solución del problema con elementos de valor diferenciador y demás. Bien, entonces básicamente esas son las 4 etapas de lo que comprende el proceso de creatividad. Bueno, hay un autor colombiano, ¿cierto? Que de hecho, pues un poquito más adelante voy a referirme a él en varias presentaciones, ¿cierto? Este autor colombiano, denominado Juan Diego Gómez Gómez, da unas ideas de cómo la creatividad y la inspiración deben ir de la mano. Entonces, él da 6 ideas en su libro denominado Ideas Millonarias. Este libro fue escrito en el año 2018, donde da 6 ideas o tips con los cuales se asocia el concepto de creatividad y a su vez la inspiración. La primera idea que enuncia Juan Diego Gómez es que a mayor inspiración, mayor creatividad. Es decir, que entre más desarrollemos esa inspiración, y esa inspiración pues obviamente se da cuando la mente es tranquila, cuando hay una mente libre, ¿cierto? Porque es que la creatividad también es sinónimo de libertad, es decir, cuando no estamos tensos, cuando no estamos preocupados, cuando cuando estamos tranquilos, pues normalmente estamos con mayor inspiración. Y al haber mayor inspiración, también se afirma que hay mayor creatividad. La idea número 2 es dejarse guiar. ¿Dejarse guiar de qué? De estas ideas. Confiar en nuestras propias ideas. Saber que es importante confiar en nosotros mismos para desarrollar ideas creativas. La idea número 3 es usarlas mejor las energías, o sea, es decir, esas energías, dice Juan Diego Gómez, no hay que mal usarlas. ¿Qué es mal usar una energía? Por ejemplo, pensar en cosas negativas, pensar que no lo puedo hacer, es decir, colocarse uno barreras para esa creatividad. Entonces, eso significa usar mejor las energías. Idea número 4, las voces que se deben oír. Esas voces que se deben oír se refiere primero a la voz interior, que es la misma conciencia, la cual nos permite estar seguros de desarrollar una idea, pero también voces consejeras o amigas que pueden retroalimentar también esta idea y que a su vez nos pueden aportar bastante. La idea número 5 es una nueva mirada a la muerte. Esto significa reinterpretar los ciclos. Es decir, si un ciclo se cierra para nosotros, es buscarle una reinterpretación a eso. Si un ciclo se termina, la idea es que nosotros maduremos en nuestra mente que eso representa un nuevo comienzo y ese nuevo comienzo va alimentado con la creatividad. Y la idea número 6 consiste en que un púrpura siempre encuentra parqueadero. Esto quiere decir que en algún momento, si desarrollamos y explotamos esa creatividad, podemos generar valor y ese valor se nos va a traducir con el tiempo en beneficios económicos bastante representativos. Bueno, aquí les dejo también dentro de la sección de anuncios un video complementario denominado ¿Qué es la innovación? La idea es que por favor lo revisen detenidamente, tomen nota de este recurso, porque pues de alguna u otra manera esto refuerza lo que nosotros estamos viendo en los contenidos temáticos del módulo. Nos hemos preguntado cuáles son las características de un empresario. Pues bueno, a continuación vamos a mirar algunas de estas características. Entonces, un empresario exitoso
posee unas características importantes. La primera es la independencia. ¿Qué significa esto? Que un empresario es libre, es decir, no depende de otras personas, no depende de otros pensamientos, de otros puntos de vista, sino que más bien esa persona desea ser autónoma en sus decisiones y obviamente que esto permite que haya más libertad para la generación de ideas creativas. Otra característica es la confianza en sí mismo. Esta es una característica muy importante de los empresarios exitosos. ¿Por qué? Porque la confianza es la base de la seguridad. Y una idea, y cuando estamos seguros de que nuestra idea va a solucionar un problema o satisfacer una necesidad, pues por ende confiamos en ella y puede resultar exitosa. Otra característica es la determinación y la perseverancia, es decir, un empresario exitoso es perseverante, es decir, es constante. Todos los días, constantemente va trabajando por el desarrollo de estas ideas, va concretándolas más, las va aterrizando a una realidad y obviamente que eso hace de que cada vez esa persistencia o esa perseverancia tenga sus frutos. Está orientado al logro de metas. ¿Qué significa esto? Que cada vez un empresario exitoso se fija metas más ambiciosas y más altas, es decir, no es conformista con las metas que paulatinamente va alcanzando, sino que quiere, obviamente ambiciona un poco más. Establecer altos estándares. Un empresario exitoso casi siempre establece metas cada vez más altas. Entonces, él se coloca retos y esos retos se convierten en estándares, los cuales debe alcanzar paulatinamente. Son creativos por naturaleza, eso es importante. Ahorita veíamos ese proceso de creatividad es innato en los empresarios exitosos y actúan rápidamente, es decir, no esperan a reaccionar frente a los cambios o frente a las variables del ambiente, sino que esta persona actúa en el momento que tiene que ser. Asimismo, así como hay empresarios exitosos, muchas veces de pronto nos hemos encontrado con estos errores más comunes de un emprendedor. Voy a mencionarlos rápidamente. El primero es no empezar. Muchas veces tenemos las ideas en la mente, pero de pronto la pereza o los malos consejos o tal vez la inseguridad nos llevan a no empezar esas ideas. Segundo, pensar que no hay competencia. La competencia, por pequeña, por grande que sea, no hay que subestimarla ni sobreestimarla. Es competencia y debemos comprenderla, debemos analizar cuáles son sus productos, sus servicios, su valor agregado, su creatividad aplicada en los productos y servicios, que eso nos sirve de punto de referencia. No formar buenos equipos, es decir, no contar con las personas que son necesarias para el desarrollo del proyecto. Eso también es un error común. Pensar que conformar una empresa es una actividad de medio tiempo. Ojo, una empresa es como si tuviéramos un hijo. Prácticamente hay que dedicarle 24 horas, 365 días del año a esta idea. No tomar en cuenta los aspectos legales y con mayor veras, nosotros en el plano del sector farmacéutico sabemos que hay unas regulaciones muy importantes que hay que cumplir y eso, obviamente, si las desconocemos, sería fatal al momento de implementar una idea de negocio aplicable a un establecimiento farmacéutico. Crecer más rápido de lo posible, o sea, tener esa expectativa de crecer más rápido, eso no está bien porque ya la empresa tiene unos ciclos de vida, los cuales es importante quemar esas etapas, como decimos popularmente. El exceso de optimismo, es decir, no abusar de esa seguridad, o sea, es necesario estar seguros, pero también no excedernos al optimismo, creer que todo va a resultar bien sin el esfuerzo y demás. La incapacidad para afrontar el cambio, ese es otro de los errores más comunes, o sea, no adaptarnos al cambio. La falta de conocimiento de sí mismo, este es el polo opuesto al exceso de optimismo, es decir, estar inseguros de nosotros mismos, no confiar en nuestras capacidades también es un error y no ponernos en los zapatos de los inversionistas. Eso también es uno de los errores más comunes de un emprendedor. Ustedes van a encontrar en la sección de anuncios este video denominado Espíritu Emprendedor, que les recomiendo que por favor lo revisen, tomen nota de los casos exitosos de grandes emprendedores en la historia de la humanidad que nos pueden aportar mucho. Hay dos tipos de emprendimiento, uno por oportunidad y otro por necesidad. Oportunidad es cuando hemos visto elementos o aspectos que debemos aprovechar y que los demás no han visto. Y por necesidad significa que la necesidad misma nos lleva a emprender. Les recomiendo a todos ustedes que desarrollen el perfil del emprendedor que aparecen en la presentación y que tabulen los resultados y los socialicen.